el momento, y ahorita me van a confirmar cuántos muertos hay por estas protestas. ¿Qué es lo que está pasando en Nicaragua? Y es información bastante interesante y obviamente nosotros, por parte acá en México es necesario también conocer lo que está pasando en otros países de habla hispana. Las protestas son en contra del presidente Daniel Ortega. Se iniciaron, recordemos, el pasado 18 de abril de este año. Son más de 3 meses de ardua violencia que se vive en ese país por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en el reclamo que está pidiendo ahora toda la ciudadanía casi, la renuncia del mandatario después de 11 años que él lleva en el poder, que también incluyen acusaciones de abuso de corrupción en su contra. Se habla de aproximadamente poco más de 300 muertos. Ahorita me van a confirmar cuántos muertos hay hasta el momento. Hay más de 2,000 heridos, hay más de 200 detenidos actualmente en todo este suceso que se está llevando a cabo en Nicaragua. Lamentablemente, 3 meses de esta violencia para que renuncie su presidente. Piden la renuncia del presidente Daniel Ortega, lo que señalan y dicen también algunas personas y en medios de comunicación que él es un dictador. ¿Qué es lo que está pasando? Esta crisis en ese país, bueno, inició el pasado 18 de abril. La reforma de las pensiones, eso es lo que pasó. En un momento más me lo van a confirmar. Los ciudadanos nicaragüenses salieron a las calles a protestar en contra de unas reformas por decreto del presidente Daniel Ortega de la Seguridad Social. Durante el día se registraron varios enfrentamientos entre jubilados, estudiantes y las fuerzas del Estado de Seguridad, las fuerzas de seguridad de Estado. Es la Policía Nacional de Nicaragua, es la ciudadanía, son estudiantes, es todo el pueblo con una sola voz pidiendo la renuncia del presidente. Me da muchísimo gusto saludar el día de hoy. Tenemos por acá al teléfono a Jorge Hurtado, él es periodista de 3 Media Nicaragua, para que nos dé un panorama acerca de esta situación, ya a 3 meses de la lamentable ola de violencia que se vive allá en ese país. Jorge Hurtado, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien, qué gusto saludarlo. Un saludo cordial a toda tu audiencia. Pues platícanos un poco, danos un contexto general de todo lo que está pasando para acá en México, conocer un poco más, que obviamente nos solidarizamos, así como varios gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, que muchísimos gobiernos en diferentes países están haciendo un llamado urgente a poder detener estos enfrentamientos en Nicaragua. ¿Cómo nos puedes ampliar un poquito el panorama acá para la audiencia mexicana que desea conocer pues todos estos lamentables sucesos que pasan en tu país? Así es, bueno, como bien dijiste, las protestas iniciaron a mediados de abril, específicamente el 18, a raíz de una reforma al Seguro Social en el cual el presidente trataba de solventar una crisis financiera que sufre esta institución, aumentando la cantidad que los jubilados iban a aportar al Seguro Social, e inclusive los trabajadores y los empresarios. Esta reforma no fue consensuada con el sector privado como había sido durante los últimos años. Cada una de las reformas al Seguro Social, cada una de las reformas fiscales siempre había sido consensuada en esta mesa de trabajo tripartita entre el gobierno, los trabajadores y la empresa privada. Fue la excepción esta vez y detonó rápidamente hacia manifestaciones a estudiantes, pero realmente lo que causa la revuelta social es la represión hacia los estudiantes que se vive de forma brutal y que se da a plena luz del día en una de las principales avenidas del país y que fue transmitida en vivo por varios medios de comunicación independientes y por los jóvenes que resultaron heridos durante esta represión el primer día, el 18 de abril. Al siguiente día, todo el país se volcó a las calles en protesta, ya no por la reforma, sino en solidaridad con los jóvenes que habían sido agredidos y bueno, comenzaron los enfrentamientos en muchas partes del país, comenzaron también la cantidad de muertos porque la represión de parte de la Policía Nacional fue bastante brutal y bueno, a la fecha esta represión ha dejado ya más de 350 personas que han perdido la vida. Rápidamente, como te decía, la protesta que inició con la reforma del seguro se volcó a un llamado de democratización del país e inclusive de la salida del presidente Ortega y de su esposa, primera dama y vicepresidenta del país, Rosario Murillo.
Se habla de que en todos estos sucesos, porque estoy viendo un recopilado de toda la información que está pasando desde hace 3 meses para acá, incluso hubo un periodista que fue asesinado mientras él realizaba una transmisión en redes sociales con todos estos disturbios en las calles que se llevaban a cabo en Nicaragua. Así es, hablamos de Ángel Gaona, Ajá. quien falleció en los primeros días de la protesta en la ciudad caribeña de Bluefields. Él transmitía las manifestaciones que se dieron simultáneamente y de forma espontánea en todo el país. Fueron ciudadanos autoconvocados los que salieron a las calles con banderas azul y blanco, como te mencionaba, reclamando la salida del presidente Ortega y la democratización o el regreso a la democracia de este país centroamericano, y él sufrió un disparo. E inclusive hay informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que evidencian que al menos en el 80% de las personas que fallecieron producto de arma de fuego fueron disparos certeros en el cuello, en la frente, en varias partes del rostro. Muchos de los organismos locales de derechos humanos han denunciado y ha sido evidenciado también a través de redes sociales la presencia de francotiradores de parte de la Policía Nacional y de paramilitares, de grupos armados que han salido en defensa del gobierno. Muchos de estos grupos actualmente tienen tomadas varias ciudades del país de forma intimidatoria para que la gente no salga a protestar. Las personas que protestan, Jorge Hurtado, periodista de 3 Media Nicaragua, todos son ciudadanos protestando en contra del régimen que tienen, el gobierno que tienen de su actual presidente. Así es, en general todos son ciudadanos de diferentes sectores del país. Hablamos que han salido movimientos campesinos, hablamos que han salido estudiantes, han salido profesionales autoconvocados, ha salido la empresa privada también a protestar y a manifestarse en contra de la represión gubernamental que se ha vivido desde el 18 de abril. Así es que ha sido en general una protesta autoconvocada por ciudadanos, familias enteras. Se han desarrollado en un momento, se desarrollaron lo que conocemos acá como tranques, pero que son barricadas o bloqueos que la población levantó en todas partes del país para proteger sus territorios y de una manera de rebeldía cívica también en contra del gobierno. Hay ciudades que se declararon en paro total, hay ciudades que se declararon desconocer el gobierno de Daniel Ortega, y que fueron brutalmente reprimidas durante estos días. Inclusive ayer hubo un enfrentamiento en la ciudad de Jinotega que dejó al menos 3 personas muertas y más de 10 heridos. También en Managua, estos grupos paramilitares agredieron a una doctora de origen brasileño que perdió la vida anoche, de forma que la violencia continúa a pesar de lo que dice el presidente Ortega, de que todo está regresando a una normalidad. Dame un poco del perfil del presidente Daniel Ortega. Se sabe que tiene, 11 años en el poder, ha tenido acusaciones de abuso, de corrupción en su contra. En sí también, ¿qué es lo que la gente reprocha de este presidente? Como muchos sabrán, Ortega fue presidente en el periodo de 1980 a 1990. Fue uno de los líderes guerrilleros que derrocó la dictadura de Anastasio Somoza hace 40 años y gobernó durante los 80 Nicaragua. Ortega regresó al poder en el año 2007 con la mínima cantidad de votantes. Sin embargo, hubo una división en la oposición que él aprovechó ese hueco para colocarse como presidente de la República. Luego se reeligió para el año 2011 y luego se volvió a reelegir, o sea, está en su tercer periodo consecutivo para el año 2016. Ha reformado la Constitución a tal forma que permitió que su esposa fuese primera dama y también fuese vicepresidenta del país en este último periodo electoral, y ha dominado durante estos 3 periodos consecutivos desde el 2007 todos los poderes del Estado, o sea que ha colocado a personas afines a su partido, al Frente Sandinista, en el poder ejecutivo, en el poder electoral, en el poder legislativo. O sea, realmente todo el aparataje estatal es dominado a su gusto y antojo. La Asamblea Nacional inclusive está dominada por la mayoría de diputados sandinistas y los
pocos partidos opositores son partidos que aquí se conocen como partidos zancudos, pero que son partidos que tienen algún tipo de convenio o alianza debajo de la mesa con el partido sandinista, de forma que cualquier reforma, ley que pues, él promueva es aprobada inmediatamente. Definitivamente es un gobierno que ha mostrado represión no solamente en los últimos años y en estos 3 meses, sino desde que inició su periodo de presidente. Cualquier manifestación social de feministas, de campesinos, de estudiantes que salía del 2007 para acá a protestar o a tratar de impulsar alguna reforma social era reprimida con bastante violencia. Sin embargo, esta vez la diferencia en estos últimos 3 meses es que no han salido pequeños grupos a protestar, sino que ha sido una protesta nacional en rechazo a todos estos años de represión que se ha vivido en el país. Y recientemente, no sé si, me puedes corregir, son declaraciones del día de ayer. El presidente Daniel Ortega estaba declarando en una entrevista en la cadena de noticias de Estados Unidos, Fox, que no acepta adelantar elecciones como salida a la crisis que hay en tu país, en Nicaragua. Él decía: para el próximo 2021 será cuando la población elija al próximo gobierno, por lo tanto, él se queda. ¿Cuáles son las últimas declaraciones que el presidente está haciendo? Sí, básicamente había sido un llamado que han hecho todos los sectores sociales que están sentados o que están organizados a través de la Alianza Cívica, que en este caso funciona como la oposición del gobierno. No es un partido político, sino es una alianza entre varias organizaciones sociales que están sentados en la mesa de diálogo que actualmente se encuentra suspendido. Los mediadores en este caso son la Iglesia Católica, y ellos le habían propuesto al presidente, o le habían llevado más bien la propuesta de la Alianza Cívica, que era adelantar las elecciones. Esta propuesta ha sido también respaldada por una resolución que emitió hace algunos días la Organización de Estados Americanos, y había sido inclusive una propuesta que ya se había planteado hace algún tiempo, o desde que iniciaron las protestas. El presidente no había respondido con exactitud sobre si adelantar o no las elecciones. Ayer en esta entrevista que le dio al canal Fox News dijo que no pretende adelantar las elecciones, que no pretende salir del poder hasta el 2021, que serán los próximos comicios para las presidenciales en Nicaragua. Realmente la situación es bastante tensa porque sí hay muchas manifestaciones en el país que están pidiendo la salida del presidente Ortega, y como una forma pacífica ven el adelanto a marzo del próximo año de las elecciones presidenciales. Sin embargo, Ortega tajantemente ayer en esta entrevista que dio a ese canal estadounidense aclaró de que no son sus intenciones adelantar las elecciones. Incluso también la Iglesia Católica en Nicaragua ya está emitiendo pues postura ante eso, llamando una cacería humana lo que está pasando en las calles de Nicaragua. Están pidiendo también que paren todos estos asesinatos, todas estas todas estas detenciones que hay. ¿Cuántos detenidos hay hasta el momento de estos 3 meses para acá? La cantidad de detenidos supera las 500 personas que son detenidas de forma ilegal, no por la Policía Nacional, sino por estos grupos paramilitares que son algunos funcionarios de gobierno han llamado fuerzas auxiliares y que trabajan totalmente al margen de la ley. Son grupos que se encuentran armados en las ciudades y que van casa por casa buscando a las personas que han participado en las manifestaciones pacíficas. Estas personas, en el mejor caso, aparecen en algunas cárceles del país y sus familiares reclaman su liberación inmediata. En otros casos son enjuiciados por terrorismo, por vandalismo, inclusive los asocian al crimen organizado, y en el peor de los casos aparecen en las morgues de Nicaragua con señales de tortura y muertos. Entonces, definitivamente es una situación bastante crítica la que se vive actualmente en el país. Al parecer las protestas van a continuar porque no es ninguna organización la que convoca las protestas, sino es la misma ciudadanía quienes se autoconvocan y están saliendo diariamente a realizar manifestaciones simultáneas, y lo que reciben de parte de las fuerzas policiales y de estos grupos armados es represión que termina en víctimas mortales y en heridos. Entonces, prácticamente diario se congrega la misma cantidad de gente. Son miles de personas que todos los días salen a manifestarse.
Así es, y en varias partes del país, no solamente en la capital Managua, que es donde se encuentra la mayor cantidad de población, sino que hay desde pequeñas comunidades en el interior del país, zonas rurales o departamentos grandes también salen a manifestarse, y son todos los sectores sociales, como te comentaba anteriormente, no solo los estudiantes, aunque han sido los estudiantes los que han liderado las protestas, quienes fueron los primeros en salir a manifestarse y quienes han sido los más reprimidos, por así decirlo, porque han aportado mayor cantidad de fallecidos a las listas. Y por último, entonces, Jorge Hurtado, ¿hay alguna próxima actividad o hay alguna próxima declaración, tal vez de parte del gobierno de Nicaragua, o próximas actividades, así como las son todos los días, masivas de parte de la ciudadanía que se llevaran a cabo en esta próxima semana, por ejemplo? La dinámica del gobierno regularmente es que cada vez que la ciudadanía convoca a una manifestación, ya sean estudiantes, campesinos, movimientos sociales, el gobierno convoca a una contramarcha o a una contramanifestación bastante simultánea a la misma hora, casi con el mismo sentido. Sin embargo, los que se manifiestan de parte del gobierno son en su mayoría trabajadores del Estado que van obligados a participar en estas manifestaciones, o son algunos simpatizantes fieles al presidente, a la vicepresidenta y al partido gobernante, pero pues no, en cantidades no es la misma cantidad de personas que se autoconvoca de parte de la sociedad civil a los que quedan como simpatizantes del Frente Sandinista. Se han visto marchas de parte del gobierno que son bastante con poca afluencia, o que se denota que son trabajadores del Estado que inclusive van en camionetas, vehículos, buses del Estado y son movilizados hacia estas manifestaciones a favor del gobierno. Entonces, para concluir, van casi 350 muertos, hay más de 500 detenidos. ¿Cuántos heridos se tienen contabilizados hasta el momento en estos 3 meses? No te escuché la pregunta, disculpa. ¿Cuántos heridos hay hasta el momento en estos 3 meses de manifestaciones que hay en Nicaragua? Así es, según organismos de derechos humanos, hay más de 2.000 heridos reportados actualmente. Hay muchas personas que se encuentran en los hospitales, hay otros inclusive que han sido atendidos en clínicas provisionales que se han instalado en las iglesias o en los colegios del país, porque se ha dado también la negación de la atención en los hospitales públicos que son controlados por el Estado, y que cuando se dan estos enfrentamientos en las ciudades reciben la orden de cerrar sus puertas para atender a los heridos que resultan de los enfrentamientos en las manifestaciones. Así es que hablamos de más de 2.000 heridos, hablamos de más de 500 personas que se encuentran detenidas arbitrariamente en las celdas del país, y hablamos también de una persecución enorme que se ha dado en los últimos 15 días, aquí lo conocemos como cacería, hacia los jóvenes principalmente, que se han manifestado en ciudades como León, Carazo, Masaya, Managua, Jinotega, Matagalpa y Estelí, que han sido los departamentos en donde se ha presentado mayor cantidad de manifestaciones en contra del gobierno. Hay un éxodo que se está dando hacia países como Costa Rica, de estos jóvenes que huyen del país para no ser secuestrados o torturados por estos grupos paramilitares afines al gobierno. Qué lamentable situación la que nos cuentas, pero nos mantenemos informados, nos mantenemos en contacto. Jorge Hurtado, periodista en 3 Media Nicaragua. Muchísimas gracias por toda esta actualización para acá a la ciudadanía en México, para estar un poco más informada de la lamentable situación que pasa en tu país. Te mando un abrazo y permítenos seguir en contacto próximamente para conocer actualizaciones de lo que pasa en estas lamentables manifestaciones y acciones que está pasando en Nicaragua. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pueden seguir todo lo que ocurre a través del hashtag SOS Nicaragua, que es el que se está utilizando. Un abrazo cordial. Muy bien. Muchísimas gracias, de verdad, por toda esta información. Ahí escuchábamos a Jorge Hurtado, periodista de 3 Media desde Nicaragua, con la lamentable información, con el lamentable suceso que pasa en ese país. En total, van casi 350 muertos en Nicaragua, más de 2.000 heridos reportados, y estas personas heridas, el mismo gobierno les cierra la oportunidad a poder ser atendidos. Lo que está pasando, hay más de 500 detenidos, esos detenidos de repente se pueden encontrar en fosas.